Este señor está tropical porque puso un anuncio así muy orondo y feliz, como lo ven, de que venía a Guayaquil un mes y que si alguien le podía recomendar un departamento con 3 cuartos y determinadas especificaciones, etc. Él es presidente de la Federación Nacional de Abogados, fue presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, dejó la vicepresidencia, la presidencia para propiciar elecciones que no se pudieron celebrar el 13 de marzo. En esa función está ahora el vicepresidente Ángel Horna. Pero Ramiro García Falconi es doctor en Derecho en la Universidad de Sevilla, máster en Derecho Penal por la Universidad Externado de Colombia y máster en Derecho Penal por la Universidad de Sevilla, catedrático de Derecho en la FENA, en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador, subdecano de la facultad, etc. Ha hecho una gran labor como presidente de ese colegio de abogados. Lo volvió a poner el mapa, fomentó la capacidad y la capacitación de gente, lo prestigió, estructura local, seminario, talleres, en fin. Pero acaba de adoptar una decisión que yo no entiendo. ¿Sabe cuál es, no? ¿Vivir en Bahía? No, ese es muy entendible. Es el vídeo, esa no entiendo. Usted aceptó ser defensor de Ramiro Galarza en el caso Sobornos 2012-2016, cuando usted había impulsado enormemente la actuación de la fiscal. Y la sigo impulsando. Entonces, pero con lo que hace, está diciendo, estás equivocada con Ramiro Galarza, tanto que yo voy a asumir la defensa. Como usted dice, fiscalía no infalible, porque no se puede pedir una fiscalía infalible. Veo que me sigue. Pero sí, por supuesto. Yo también a usted. Nos seguimos mutuamente. Sí, la fiscal no es infalible, pero ha hecho una labor increíble. Eso sin dudar. Pero en ese tema se equivocó. En el caso específico de Ramiro Galarza, y lo explico así en 30 segundos. Concermin es la única empresa en la que se imputó al gerente y al presidente. En el caso de Ramiro Galarza, él era presidente de la compañía. En el caso de ninguna de las otras empresas, Hidalgo, Fopeca, etcétera, se imputa al presidente de la compañía. Sí, él no era representante legal. No era representante legal, no era firma autorizada, no tenía cargo ejecutivo. Y sin embargo lo imputan. Entonces, claro, ¿quién debía ser imputado? ¿El representante legal? Es decir, se imputa en todos los casos al representante legal de las empresas. Y no se imputa en el caso de Concermin, además del representante legal, del gerente, se imputa al presidente. Ok, ahí se equivoca. Sí, ya. Y la explicación es así, rapidito. Pero dado el precedente que yo mencioné, ¿no cabía que usted se excuse? Decir, mire, yo estaba apoyando esta labor de la fiscal. No, excusarme a defender a un inocente, ¿por qué? Porque usted el único que lo podía hacer. ¿No había otro abogado? No. A ver, primero, Ramiro Galarza es una persona a quien yo conozco, yo voy a cumplir 50 años. Yo a él le conozco 45. Compañeros desde chiquito, jardín de infantes. Jardín de infantes, escuela y colegio. Lo conozco de toda la vida, punto 1. Punto 2. Visto, analizadas las pruebas, cuando él me pide que yo asuma la defensa, pues le dije encantado de la vida. Este tema. ¿Por qué la respuesta no fue la otra? Es Porque decir, además, mira, éticamente esto me pone a mí un tema de conflicto de interés. Es que no hay ningún apoyado la conflicto de línea de la interés. fiscal. Aquí se equivocó la fiscal. Yo creo que la fiscal, Sí. yo creo que la fiscal lo hizo adecuadamente y lo ha hecho muy Se bien, equivocó, ha presentado las pruebas. pero no en debería este ser yo tema- quien te defienda, porque le hago daño a la ¿Y fiscal. por qué le voy a hacer daño a la fiscal? Porque ¿quién ha sido el mayor, de lo que yo he visto, soporte jurídico Y lo como sigo opinión siendo. pública? Ahora es el defensor de un acusado de ella. Sí, pero a ver, insisto, en el tema de fondo yo estoy totalmente de acuerdo con ella. En el tema de la materialidad de la existencia del delito. Abogado? Vea, yo no hago eso. Yo doy la cara. Eso era peor, eso era Sí. esconderse. Por supuesto, era muy fácil. Yo tengo un estudio jurídico con 8 abogados ahí. Habría podido delegar a cualquiera de ellos. No, porque seguía haciendo su mismo estudio Pero, jurídico. Exacto, o derivar a otro estudio Y jurídico. usted Pero ser el yo- defensor exacto, atrás. Yo doy la cara. Usted me conoce ya algunos años. Y al igual que usted, yo me juego. Soy de las personas que bien o mal se ubica en un lado de la vereda. A veces en la vereda equivocada, pero siempre me ubico en un lado de la vereda y doy la cara. Y doy la cara para acertar o para equivocar. Tanto que ha venido al estudio para hablar de eso presencialmente aquí como estoy. debe ser. Y no por allá. Vamos al segundo tema. Este caso va a evolucionar de tal manera que tenga sentencia en firme antes de la inscripción de candidaturas. No tengo claro cuándo es la fecha en 18 la que de tiene. septiembre. 18 de septiembre. Ujú. Vea, yo le veo complicado. Le veo complicado por tiempos. Estamos ahora en 20 y tantos de julio y todavía no tenemos la sentencia por escrito. Y recién con la sentencia por escrito corren los plazos para la presentación del recurso de casación.
que es un recurso de casación que tiene mucho más días laborables para su presentación. ¿Qué es no tener la sentencia por escrito? ¿Se la tienen que llegar en físico? Sí, sí, es decir, en físico digital, pero notificada ya. Eso es tenerlo por escrito. Eso es tenerlo las por escrito. 400 y más páginas. Exactamente. O las páginas que sea de la apelación. Lo que pasa es que una cosa, a ver, tenemos la sentencia de la casación. Correcto. Perdón, de primera instancia. De primera instancia. Ya, de esa sentencia se presentó el recurso de apelación. No tienen la sentencia en que los jueces han rechazado el La recurso sala de apelación acaba de anunciar oralmente su sentencia. Correcto. ¿Verdad? Uf. Pero tiene que reducirla a escrito. Y tiene que notificarla. Recién ahí Digitalmente. comienzan a correr los plazos. El plazo de casación, que es un plazo muchísimo más amplio. Y eso sí es que ustedes no apelan. Es Hay decir, pueden apelar. no, ya no hay apelación. Perdón, que pueden interponer dos recursos horizontales. Sí, si es que no pedimos ampliación. ¿Ampliación o aclaración? Exactamente. ¿Ampliación cabe en una sentencia tan larga de 400 páginas? Es que se puede pedir una ampliación de un punto específico en donde el tribunal no haya desarrollado suficientemente el argumento. ¿En su caso la va a pedir? No, ¿Aclaración? no. Nosotros vamos a la casación directo. ¿Usted está confiado de que ahí la puede ganar? Yo estoy confiado en que tengo los argumentos suficientes como para demostrar la inocencia de mi defendido. Ya, la casación ¿Qué no insisto? Es un tema, no es se un tema refiere clarísimo de concepto. a la esencia del juicio, sino al procedimiento legal. Si se prueba que se procedió ilegalmente, anula el juicio. Sí, a ver, lo que pasa es que hay dos posibilidades. Una, la anulación por fallos de debido proceso, o en el caso de la casación, que se refiere a errores injudicando, es decir, errores de derecho en la sentencia. En cuyo caso, esa parte de la sentencia quedaría sin efecto. ¿Cuál es un error de derecho? Por ejemplo, no aplicar el artículo que Un falso correspondía juicio, sino otro. exactamente. No aplicar el artículo que correspondía sino otro, no aplicar un concepto que correspondía sino otro. Es decir, la discusión, el debate en casación es un debate muy interesante porque es un debate de pleno derecho. Ya. Si eso tumba la sentencia, ¿el juicio vuelve a su estado original? Si eso tumba la sentencia, es que depende. Puede tumbar la sentencia o puede tumbar la responsabilidad de uno u otro, o todos o ninguno. Ah, ok. O sea, ¿puede la casación ser aceptada solo para un caso? Por ejemplo, en el caso de Como el de Ramiro 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 Galarza, por ejemplo, nosotros vamos a fundamentar la casación en que hubo un falso error, un falso juicio de subsunción y de apreciación de la autoría en una persona que no tenía ni cargo ejecutivo ni posibilidad de haber realizado el acto delictivo. Ok. Punto. Es el punto específico. Ya, son dos temas críticos. Sobre otros tiene interrogantes desde Quito Yolanda Torres, que lo ha estado siguiendo con atención. Efectivamente, doctor García, bienvenido. Yolanda, Desde el inicio de la pandemia hemos sido testigos de una suerte de orgía de la corrupción. Ahora, ¿cuáles son los motivos para que haya salido tantos casos de corrupción a la vista pública en este periodo tan corto? ¿Tiene que ver algo en ello el papel que han jugado Contraloría, Fiscalía y el sistema judicial? Sin duda. En la década correísta, todos los casos de corrupción propiciados por el gobierno, o la gran mayoría de ellos, fueron ocultados por los propios órganos de control y por la propia Fiscalía General del Estado. Ahora se los procesa y eso hace que se vuelvan visibles. Por otro lado, esta pandemia generó un relajamiento total de los mecanismos de contratación pública. Todo el mundo estaba desesperado por contratar, por adquirir guantes, mascarillas, insumos médicos. Y por supuesto, cobijados bajo el tema de la pandemia, pues más de uno vio la posibilidad de hacer negocios brutales. Vemos que, por ejemplo, todos los supuestos proveedores de insumos médicos no tenían empresas de insumos médicos. Eran meros intermediarios. Y en muchos casos, intermediario del intermediario. Es decir, uno importaba, otro pasaba el dato, otro decía, mira, yo tengo el contacto con el alcalde, la alcaldesa, la prefecta, el que sea, y de esa manera, y cada cual iba incrementando un porcentaje del costo. Y claro, a la hora de la hora, resulta que la entidad gubernamental termina adquiriendo por 3 o 4 veces más de lo que costaba originalmente un bien específico. Así que, claro, imagínense ustedes, pruebas rápidas que en China se vendían en $3.50 y que puestas acá estaban como en $5.50, $6, terminaron comprándose en $15 y hasta $20 por parte de las entidades gubernamentales.
Usted ha hablado muy bien pues de la actuación de la Fiscalía. ¿Usted cree que el sistema de justicia está yendo a la par de las necesidades de Fiscalía en sus planteamientos y denuncias? Mire, a ver, en esto hay que ser bastante ecuánime. El fiscal requiere, el juez decide. Y siempre decidir va a ser, digamos, un proceso argumental y decisivo bastante más complejo que el requirente. Yo saludo la intención y la actitud de la fiscal de perseguir los casos de corrupción, vengan de donde vengan. Pero yo creo que a los jueces hay que dejarlos que resuelvan de manera independiente. Estamos frente a un nuevo momento de la justicia. De aquí en adelante se va a debatir muchísimo sobre el rol de los medios de comunicación y de las redes sociales en la administración de justicia. Porque el juez no es un ente aislado de la sociedad. El juez está sometido a la presión social. El juez es un tipo que va a comprar a la tienda. El juez es un tipo que va a recoger al niño a la escuela y que tiene que interactuar con otras personas. Y que esas personas le van a decir, mira, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué haces esto? Es decir, el juez se ve sometido a una cantidad de presión social. Si usted le añade eso a que el juez abra una cuenta de Twitter y ve que en un día se vuelve tendencia porque le dijeron que es una bestia, entonces imagínese usted lo que significa eso para el pobre juez. Inclusive la crítica que la propia fiscal hizo a los jueces frontalmente, ¿no? Cuestionando una decisión de ellos con respecto a la prisión preventiva, si no me equivoco, de Bucaram y del exprefecto. Hablando de Twitter, yo soy una seguidora de los suyos y he visto que usted no me tomará muy en serio Twitter. Para mí es un espacio más bien de cachondeo, como dicen los españoles. Es verdad, es verdad. Sí. Usted se ha quejado con mucha acritud de los problemas de las audiencias judiciales con respecto a que sea presencial la audiencia versus el sistema telemático. Pero, finalmente se arregló este tema. Imagínense, a ver, Yolanda, estamos viviendo en Quito más o menos lo que ustedes lo que pasaron acá en Guayaquil hace 3 meses. Constituir a las unidades judiciales de un foco de pandemia, convocando audiencias presenciales, no tiene la menor racionalidad. Lo lógico es convocar a las audiencias telemáticas, pero hay que hacer las audiencias telemáticas de manera adecuada. Entonces, una de las cosas que yo he criticado y he criticado acremente, por un lado, que convoquen audiencias presenciales. He dicho, oigan, jueces, pero es que además se están muriendo los jueces. El problema es que no es que solamente se mueren los abogados. O sea, los jueces están actuando más o menos como el chico de 17 años, ¿no? Cuando uno tiene 17 años, uno es irrompible, es inmune a todo. Y claro, y por eso uno hace de adolescente las cosas que hace. Pero los jueces están actuando como adolescentes. Piensan que no se van a contagiar. Imagínense usted, en una audiencia de juzgamiento, por pequeña que sea, intervienen 3 jueces de tribunal, un fiscal, un asistente de fiscal, un secretario, un abogado del procesado y el procesado. Como turro, 8. De 8 a 10. Y 8 a 10 metidos además, ojo, todas, si usted va a las unidades judiciales, va a ver que todas, casi sin excepción, las salas de audiencia son salas que no tienen ventilación. Peor, acá en la costa, aparte que no tienen ventilación, tienen aire acondicionado, lo que significa que usted tiene un aire recirculando, el mismo aire durante horas. Una audiencia, por fácil que sea una audiencia de juzgamiento, dura de 4 a 5 horas. Con que uno solo de esos 10 esté contagiado, usted tiene los otros 9 contagiados con seguridad. Y ya se están muriendo los jueces, se están muriendo los abogados. Como presidente de la Federación Nacional, ¿cómo no les voy a decir, vea, perdón, yo sé que estamos en horario familiar, pero dele. ¿cómo no voy a decir jueces de mierda? ¿Cómo se les ocurre convocar a los abogados a audiencias presenciales cuando la gente se está muriendo? No tiene sentido. Pero además, cuando hay los medios telemáticos para hacerlo y hacerlo bien. Ahora, tenemos obviamente como abogados que acostumbrarnos. Lo que pasa es que, a ver, si ha habido un gremio profesional reticente a las tecnologías, hemos sido nosotros los abogados. Si usted define a un abogado como un profesional que hace audiencias en tribunales, que presenta escritos o que absuelve consultas, usted podría estar hablando de un abogado del 1600. Tenemos exactamente la misma metodología. Y claro, ahora nos vemos abocados a un salto tecnológico brutal y nos da susto, por supuesto. No, muchos de nosotros no estamos acostumbrados. Los que ya somos mayorcitos, nos cuesta un poco.
pero tenemos que acostumbrarnos. No sé si es por ser abogados o por ser mayorcitos, la verdad que tienen el problema. En todo caso es el salto. Yo creo que es una doble condición de vulnerabilidad. nos han hecho pensar, es decir, usted ahorita, por ejemplo, jamás contrataría a un ingeniero civil que le venga con el plano en papel y le diga, vea, le dibujé y cualquier cambio le entrego en 15 días porque tengo que hacerle un nuevo dibujo. No, se lo manda en línea. ¿Verdad? Lo mismo, acá vamos a tener que empezar a pensar diferente como abogados. No es que la tecnología va a reemplazar al abogado, porque ya nos empiezan a meter miedos que vamos a tener jueces robots. Bueno, en China ya lo tienen para casos de menor cuantía, jueces robots. Pero no es que los abogados vamos a ser reemplazados por la tecnología. Pero lo que sí va a pasar es que el abogado que conoce la tecnología va a reemplazar al abogado que no conoce la tecnología. Además, ese salto, esa elección no la hacemos nosotros, la hacen nuestros defendidos. Si a un procesado le convocan una audiencia telemática y el abogado no puede hacer una audiencia telemática, va a tener que contratar a otro abogado. Ya. Efectivamente, gracias. Yolanda, ¿sabes qué? Mi madre decía, no es quejido, sino que jode. ¿Y sabes por qué? Porque el señor, cuando ya pusieron a las audiencias telemáticas, ahora le molesta que se demoran 30 minutos en instalar la audiencia. Pero por no poder tomar lista. Lo que pasa es que, a ver, estamos en este... ¿Y qué quiere usted? Estamos ¿Usted en este reclamó periodo... que sean telemáticas? Sí, no está pueden bien. tomar listas, se demoran 30 minutos para tomar listas. O sea, no hay que le calce, dice usted. Arma un escándalo porque se demoran 30 minutos. O sea, palo porque bogas, palo porque no bogas. No, a ver, está bien. Las Nada le cuadra. No, lo que estamos... ¿Sí o no que armó un relajo porque se demoraron 30 minutos en instalar una audiencia telemática, en tomar lista? Pero ¿cómo pueden demorarse más de 30 minutos en tomar una lista? Porque no tienen práctica, pues, doctor. Exacto. No Entonces, conocen el sistema. Por eso, establezcan protocolos. Lo que pasa es que acá no es que estamos descubriendo... Tenga paciencia. Acá no es que estamos descubriendo el agua tibia. Tómense Pero más tiempo. tómense 2 minutos en preguntar afuera cómo están haciendo. Vayan, por ejemplo, Perú está 1 año adelantado. España entre 7 y 8 años adelantado. Tómense más tiempo. ¿De quién es responsabilidad? ¿El Consejo de la Judicatura? Sí, por supuesto. ¿Quién el Consejo de la Judicatura tiene que... Lo que pasa es que esto nos cogió de nuevo a todos. ¿Qué se pasa si usted me hubiera hubiera preguntado en enero ¿cuándo vamos a tener audiencias telemáticas en el Ecuador? Yo lo hubiera dicho entre 10 y 15 años. Resulta que hasta ahora ya he tenido 3 o 4 audiencias telemáticas. Volvamos a otra cosa gravísima que usted dijo. Como si nada, como muchas de las que lanza. Dijo, hay que dejar a los jueces que resuelvan de manera independiente. Sí. O sea, nosotros no podemos opinar sobre lo que los jueces están manejando. Claro, se puede opinar, sí, por supuesto. Porque después dijo que eso genera presión de opinión pública, que el juez tiene hijos y va al colegio, que el juez va a la tienda, por supuesto. Y es susceptible a la presión social. ¿Y para qué se mete a juez entonces? Vea, lo que pasa es que el juez no es ¿para qué se mete a juez? Sí, de acuerdo, el juez tiene que tener la formación y la personalidad suficiente de hacer lo que debe, aunque sea impopular. Eso es lo que se le tiene que exigir. Entonces pidamos eso, pero no que no opinemos, no que no presionemos. Pero también hay que pedir un poquito de mesura, hay que pedirnos a los que de alguna manera hacemos opinión, un poquito de mesura a la hora de analizar la actividad. A estos jueces correístas, que son los que dejó Yalki su operativo, ahora tenemos que ser mesurados. Juez es juez. Venga de donde venga. Yo he sido uno de los primeros en criticar la actitud de los jueces. Los jueces manejados por Alexis Mera merecen respeto. Vea. Los jueces que se callaron cuando Correa hacía y deshacía. Pero vea, la actitud en general de los jueces, cuando les decían, inclusive les pasaban en flash memory las sentencias, fue de una bellaquería total. Y eso hay que decirlo. Y con esos bellacos tenemos que ser muy considerados. Pero si queremos mantener el Estado de Derecho, tenemos que tratar en lo posible de garantizar la independencia judicial. Ahora, esto se viene... Eso es distinto a lo que dijo. A ver, la independencia judicial no solamente es la independencia judicial respecto de las otras funciones. Hay que dejarlos que resuelvan de manera independiente. Eso se llama independencia judicial. O sea, callémonos la boca. No, todo lo contrario. Es que esa es la asociación, doctor. Todo lo contrario. Analicemos. Es más, todo lo contrario. Yo creo que ahora vivimos una época diferente, esta sociedad de la transparencia, de la que habla Byung-Chul Han. Las cosas que dicen contra usted y contra mí, y usted y yo cambiamos por las cosas que dicen, equivocadas. Hay que saber resistir, pues. Sí, de acuerdo. Yo creo que ya los jueces... los pobrecitos. Los jueces van a tener que aprender a engrosar el cuero también. Ok. ¿Verdad? En eso estamos claros. Okay. Y vivimos una nueva época. Una época en donde la transparencia se convierte en algo invasivo. Brutal. Cierto. ¿Verdad? Es lo que habla Byung-Chul Han sobre esta transparencia, esa sociedad de la transparencia que termina siendo una sociedad de la exhibición. A la posmodernidad. Sí, exactamente. O pongámonos un cohete y vámonos a Marte. Entonces vamos a tener, por ejemplo, le cuento porque yo fui juez también. Y alguna vez
emitió un fallo que fue ultra polémico. En el año 2009 Para variar. reconocimos por primera vez, y eso fue ponencia mía, el derecho de una persona de que se le reconozca un género diferente al que está establecido en la cédula. Caso Estrella Esteves. De acuerdo. Eso fue un boom. Por suerte no había Twitter todavía, si no me hubieran pegado una paliza, habría sido tendencia un mes. Sí. Pero bueno. Ya había. Yo comencé ese año, pero no era lo que es ahora. Entonces, sí, esa fue la primera sentencia. Ahora ya uno lo puede hacer por ley. Esto hace 11 años era un escándalo. Entonces, ¿qué es lo que hice yo? Y que me parece que debería ser un acto de transparencia de los jueces. Dije, bueno, ¿quieren entrevistarme? Perfecto. Iba a la SET y decía, mira, a ver, venga, le explico mi fallo. Explico y defiendo y sustento mi posición. Y correcto. Es más, claro, porque se veía en ese entonces, inclusive un querido periodista, no voy a decir el nombre, trataba de explicar esto como una especie de adscripción a la revolución ciudadana. Y decía, no, todo lo contrario. Este es un tema de libertades. Y usted ha sido un abanderado en ese tema. La libertad, bueno, y entonces eso fue todo un boom, ¿verdad? Así que yo creo que los jueces ya tienen que empezar también a explicar a la sociedad, no esconderse, no replegarse detrás de sus sentencias. Eso de que yo hablo a través de mis sentencias. No, señor, usted también hable hacia... Mal coincidimos. ¿Cuándo vuelve? Porque usted va a estar un mes aquí. Cuando me invite. Próxima semana. Listo. Miércoles entrante. Listo. Tengo que aprovechar a sacarle punta al lápiz. Encantado. ¿Y a qué diablo se vino? Cuénteme. Lo que pasa es que ahora... No estoy afectando No, en absoluto, todo lo contrario. Parte de la nueva normalidad. Verónica hace un escándalo. Disculpe, yo tengo, aparte de una relación periodística con el señor... Sí, una relación de amistad, de vieja data, además. ¿Qué es mejor que la relación periodística? ¿Qué lo trae al tronco? A ver, yo siempre he querido vivir en Guayaquil, para empezar. Siempre he sido... Pero cuando le digo siempre, le digo de chico, ¿no? Me consta que le encanta el trópico. Me encanta la costa. Sí. Y me encanta Guayaquil. Y le encantan las costeñas. Y bueno, resulta que... Vea, no sé así. Me va a meter en líos. Verá que mi esposa... Ya está comprometido. Verá que mi esposa es cuencana, así que... Yo sé. Habla, cantadito. Del Ramiro, que se pone rojo cuando lo entrevisto. Ya. Bueno, el asunto es que... El asunto es que ahora con el teletrabajo se puede hacer desde donde sea. Es decir, yo estoy dando clases todos los días en la Universidad Central. Estoy haciendo las audiencias todo el tiempo. Estoy interactuando con mi oficina desde Bahía. Hoy por hoy estoy radicado en Bahía. Y ahí viene la inspiración. Entonces queríamos tener el privilegio de pasar un mes aquí en Guayaquil. En agosto, que además es un mes que tiene un clima para los serranos bonito, digamos. Sí, un ya poquito comienza a refrescar. Un poquito menos caliente. De noche mucho viento. Así que estábamos pensando pues darnos una vueltita por acá. Salude a su esposa. Felicítela por lo que tiene en camino. Muchas gracias. Hasta el próximo miércoles con Ramiro García Falconi, 8 y 9.